Hola, bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. A lo largo de la Guerra Fría ocurrieron decenas de conflictos en todo el mundo, algunos más grandes que otros. Por eso hoy nos toca aprender sobre dos acontecimientos mundiales ocurridos en la década de los 60 en el contexto de la Guerra Fría. ¿Sabes qué fue la Guerra de Vietnam o en qué consistió la Primavera de Praga? De estas dos cosas hablaremos el día de hoy. Ahí te va el primer video. En el capítulo anterior hablamos sobre la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero con el detalle de que nunca se enfrentaron directamente, sino indirectamente. Por ejemplo, apoyando con armas, dinero y soldados a otros países. Y uno de estos países fue Vietnam. Vietnam es un país ubicado al sudeste de Asia, en la parte más oriental de la península indochina. Pero retrocedamos unos años más atrás, cuando este país era todavía una colonia francesa. Vietnam fue colonizado por los franceses en el siglo XIX. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas iniciaron la guerra contra Francia, o también llamada Primera Guerra de Indochina, que acabó con la derrota y expulsión de los franceses en 1954. Ese mismo año, luego de la guerra, un tratado político hizo que Vietnam quede dividido en dos estados: Vietnam del Sur, a favor del capitalismo, y Vietnam del Norte, a favor del comunismo. La Guerra de Vietnam, o también llamada Segunda Guerra de Indochina, fue uno de los más grandes conflictos bélicos que enfrentó a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. Además, debes saber que este conflicto fue el primero en la historia en ser transmitido por la televisión, generando mucha indignación de la sociedad mundial. En 1955 se intentó unificar a Vietnam del Norte y del Sur por la vía pacífica, mediante el voto popular. ¿Y qué crees que pasó? El presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, y el presidente estadounidense Eisenhower no estuvieron de acuerdo en realizar esta votación, porque creían que los ciudadanos de Vietnam del Norte no gozaban de libertad para elegir, y esta votación sería un fraude. El gobierno de Vietnam del Norte tenía el propósito de unificarse a Vietnam del Sur, pero bajo un régimen comunista, y para lograr este objetivo contaban con el apoyo de China y la Unión Soviética. Por su lado, Estados Unidos temía que el comunismo de Vietnam del Norte se extendiera al sur y luego a otros países de Asia. Por eso los presidentes norteamericanos Eisenhower, Kennedy y Johnson brindaron apoyo económico y militar a Vietnam del Sur para impedir el avance de Vietnam del Norte. Como Vietnam del Sur y Estados Unidos se oponían a la reunificación, surgió un grupo de guerrilleros al norte de Vietnam llamados los Viet Cong. Ahora, ¿sabes qué es una guerrilla? Una guerrilla es un grupo organizado de civiles con armas de fuego que no pertenecen al ejército de un país y luchan atacando al enemigo por sorpresa debido a su conocimiento del área geográfica. El Viet Cong, que estaba básicamente conformado por campesinos y soldados del norte, tenían un solo objetivo: derrocar al gobierno de Vietnam del Sur y reunificar al país, pero bajo el régimen comunista, y expulsar a los estadounidenses. El apoyo norteamericano a Vietnam del Sur se incrementó a partir de 1964, luego de un falso ataque de Vietnam del Norte a barcos de guerra estadounidense en el Golfo de Tonkin. En otras palabras, los estadounidenses inventaron que los norvietnamitas los habían atacado, para que el presidente Johnson haga el envío de más tropas y autorice la intervención militar. El presidente dio permiso para que el ejército estadounidense suelte bombas en terreno norvietnamita durante semanas, con la idea de que estos se rindan al ver el gran armamento norteamericano. Sin embargo, el grupo guerrillero enemigo del Viet Cong siguió atacando a escondidas a Vietnam del Sur por medio de atentados con coche bombas en la ciudad y también a bases aéreas estadounidenses. Por eso el general americano William Westmoreland pidió al presidente Johnson el envío de soldados y armamento para hacer frente al enemigo y expulsarlos del sur.
En 1968, a pesar de que había casi 500.000 soldados norteamericanos, no tuvieron éxito ante la estrategia de guerrillas utilizada por el Vietcong y el ejército norvietnamita. En 3 años, Vietnam del Norte recibió alrededor de 2 millones de toneladas de ataques con bombas, una cantidad nunca antes vista en la historia, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, tras 9 largos años de guerra sin resultados positivos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, sometido a la constante presión social debido a las miles de víctimas, decide poner fin a la guerra. En la conferencia sobre Vietnam en París, en el año 1973, se decretó el alto al fuego, el reconocimiento de la independencia de Vietnam y la retirada de las tropas norteamericanas. En 1975, los ejércitos de Vietnam del Norte comunista ocuparon todo el sur y el año siguiente se proclamó la reunificación del país como República Democrática Popular de Vietnam. La cantidad de bombas estalladas en esta guerra fue más del doble de la cantidad lanzada por Estados Unidos y Reino Unido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. La guerra provocó más de 2 millones de muertos y 3 millones de heridos entre los vietnamitas, mientras que para el ejército norteamericano, un total de 58.000 soldados muertos, miles de heridos y desaparecidos. Hablar de la guerra de Vietnam es muy lamentable, por los daños al ecosistema y pérdidas humanas que generó, algo que nunca más debería repetirse. Ahora vayamos de Asia a Europa, a una de las ciudades más hermosas de este continente, escenario de un acontecimiento mundial muy importante, al que se le llamó la Primavera de Praga. Desde los años 1918 a 1992, existió en Europa Central un país llamado Checoslovaquia. Y decimos que existió porque en 1993 se dividió por mutuo acuerdo en 2 países, República Checa y Eslovaquia. Por eso vámonos hasta la República Checa, precisamente a su capital, una de las más importantes de Europa, Praga. Praga es una de las 20 ciudades más visitadas de todo el mundo, por su belleza arquitectónica, sus calles y por toda la historia que alberga. Pero vamos a repasar uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en esta ciudad, llamada la Primavera de Praga. Pero primero viajemos al pasado, cuando la República Checa era todavía Checoslovaquia. La Primavera de Praga se le llamó a las reformas que realizó el líder del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, entre enero y agosto de 1968. ¿En qué consistieron estas reformas? Alexander Dubček intentó hacer más flexible algunas órdenes políticas y burocráticas que el régimen comunista había impuesto. Sí, Checoslovaquia era comunista. Además, la gente no podía salir a manifestarse por medio de marchas o protestas contra el Estado, porque si no, inmediatamente se les metía a prisión. Por ejemplo, Dubček propuso la existencia de otros partidos políticos y sindicatos. Además, promovió la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras maneras para que la gente pueda manifestar su opinión sobre el régimen comunista. Los ciudadanos de Praga pusieron muchos like a esta reforma, ya que Alexander Dubček no buscaba acabar con el comunismo, sino darle un rostro más humano y democrático. Pero, ¿qué crees que pasó? Esta iniciativa de Alexander no agradó a la Unión Soviética ni a los otros países comunistas que pertenecían al Pacto de Varsovia. Por eso, en agosto de 1968, 500.000 soldados soviéticos invadieron Checoslovaquia para volver las cosas como estaban inicialmente. Este ingreso de los militares generó que las personas salieran a protestar. Aunque la población continuó manifestándose en las calles durante varios meses, la intervención de los militares soviéticos logró restablecer el partido y la administración, acabando así con el programa democratizador o la Primavera de Praga, que tan solo duró 7 meses. Alexander Dubček fue retirado de su cargo en abril de 1969 y los militares comunistas tenían la orden de eliminar toda organización política que no estaba a favor del comunismo.
Ahora es tu turno. ¿Quiénes fueron los Vietcong? Guerrilleros en contra de Vietnam del Sur. Soldados soviéticos que apoyaban el comunismo. Manifestantes de Vietnam del Norte que exigían la paz. Los Vietcong fueron guerrillas comunistas que surgieron de Vietnam del Norte para enfrentarse al gobierno subvietnamita y contra el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam. ¿Qué países se aliaron a Vietnam del Norte? China y la Unión Soviética. Estados Unidos y China. Estados Unidos y la Unión Soviética. Muy bien. China y la Unión Soviética eran estados comunistas que dieron apoyo en armamento y preparación militar a Vietnam del Norte durante la guerra contra Vietnam del Sur y su aliado, Estados Unidos. ¿Qué fue la Primavera de Praga? Reformas para flexibilizar el régimen comunista. Manifestaciones en contra del capitalismo en Praga. Convivencia pacífica entre soldados y la población. Eso es. La Primavera de Praga consistió en las reformas que el líder comunista de Checoslovaquia, Alexander Dubček, puso en práctica en 1968, como la libertad de prensa y creación de partidos políticos no comunistas. Hoy aprendimos que la guerra de Vietnam entre Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. En este enfrentamiento surgió el Vietcong, un grupo guerrillero conformado por campesinos y militares de Vietnam del Norte, quienes combatieron contra los norteamericanos y sudvietnamitas por medio de guerrillas. La guerra de Vietnam terminó con la unificación de Vietnam del Norte y del Sur en uno solo, con el nombre de República Democrática de Vietnam. Checoslovaquia era un país gobernado a la fuerza bajo el régimen comunista entre 1918 a 1992. La Primavera de Praga, impulsado por Alexander Dubček en 1968, fue un periodo de 7 meses, donde se intentó crear un comunismo más flexible y democrático, proponiendo la creación de otros partidos políticos, libertad de expresión, sindicatos y libertad de prensa. Sin embargo, esta iniciativa llegó a su fin con la intervención de 500.000 soldados soviéticos en toda la ciudad en agosto de 1968, quitando a Dubček de su cargo y eliminando todas sus iniciativas de flexibilizar el comunismo. Reflexionemos. La guerra de Vietnam es un ejemplo de conflicto ideológico y de ambición territorial. ¿Por qué? Pues por un lado estaban los comunistas, que querían expandir su ideología, y por el otro el sistema democrático capitalista, que impedía ese avance. Hoy en día nos damos cuenta que la guerra de Vietnam solo significó gasto innecesario de dinero en armas, en millones de vidas humanas, millones de enfermos y un ecosistema dañado por las bombas y deforestación. ¿Hasta cuándo tenemos que pelearnos entre seres humanos? ¿Por qué no predominan la democracia y el diálogo? Porque una guerra no solo afecta a un país, sino a toda la humanidad. Hoy solo nos queda tener esperanza de que sucesos así nunca más vuelvan a ocurrir. ¿Sabías que la ciudad de Praga es considerada una de las más hermosas de Europa? Solo basta con ver sus calles, plazas y la arquitectura en toda la ciudad para sentirnos en la época medieval. Y mira esta increíble iglesia de estilo gótico. Su nombre es Nuestra Señora de Tin. Fue construida en el siglo X y tiene 80 metros de alto, por lo que se le puede ver desde cualquier parte de la ciudad. Que ahora ya lo saben.
Recuerda que la historia no solamente consiste en conocer o memorizar nombres, fechas o acontecimientos, sino en reflexionar por qué ocurrieron esas cosas y sobre todo por qué deberíamos oponernos a cualquier tipo de conflictos. Amigos, así terminamos el capítulo del día de hoy. No dejes de seguir leyendo, investigando y preguntando para que todo te quede bien clarito. Visita nuestra página en Facebook donde siempre estamos colocando cosas súper chéveres para ti. Sigue la programación de USMP TV, sácate un 20 y aprende con todo. Chau, chau.